Un pederasta francés que se fugó de su país acusado de cometer más de 20 delitos de abuso sexual y violaciones contra niños, niñas y adolescentes eligió Chile para esconderse. En la ciudad de La Serena engañó a una mujer, se casó con ella y vivían juntos hasta que la policía francesa lo encontró. La historia de un hombre que arriesga 400 años de cárcel en el reportaje de Daniela Pieratini y Roberto Morgues. Francia pidió la extradición por 18 delitos diferentes contra distintas víctimas. ¿Todos del ámbito sexual? Todo del ámbito sexual. Mire, es como que hubiese sido todo el catálogo de delitos sexuales de nuestro Código Penal. El imputado, en vista de que estaba siendo investigado por estos delitos, decidió emprender una huida, en primera instancia vía terrestre hacia España, y luego decide tomar un avión a Chile. Y en algún minuto se casa con una chilena. Quiero imaginar que la chilena no conocía su historial. Habían violaciones, violación impropia, abuso sexual impropio, exhibición de pornografía infantil a menores de edad y prostitución de menores. En exclusiva, Chilevisión Noticias tuvo acceso a las declaraciones de un pederasta francés que se fugó de su país y se escondió en Chile tras enterarse que era investigado por una serie de delitos de connotación sexual contra más de una decena de niños, niñas y adolescentes. Sobre los hechos que se me han imputado, no tengo nada que ver con ellos. Nunca violé ni tampoco procedí a ninguna tocación de naturaleza sexual. Pero aún así, huyó de su país, abandonando a su hijo de 14 años en el aeropuerto de Madrid para escapar a Chile. Aquí engaña a una mujer de La Serena, la enamora, emprende un negocio y en menos de 6 meses contrae matrimonio con ella. Posiblemente, según la investigación, para extender su visa. Estimados clientes, en mi nombre les pido a todos disculpas por la situación y esta noticia tan terrible de la cual hablan de mi ex esposo. Al igual que muchos que se enteraron, estoy en shock, derrumbada y afectada siendo víctima de un engaño. Pero su captura era inminente. La policía, a nivel internacional, se encontraba en su búsqueda. En esta intersección en La Serena, finalmente Arnaud Monier es capturado por Interpol Chile en marzo de este año. Pero ¿cuáles son los crímenes que se le imputan? ¿Y cómo es que termina siendo extraditado a Francia pese a que no existen tratados? En el siguiente reportaje, la historia de un pederasta en fuga que hoy arriesga 400 años de cárcel. Agosto de 2023 y la Interpol emite una alerta roja a nivel mundial para la captura de un hombre francés extremadamente peligroso. Arnaud Gerard Simon Monier, de 52 años, acusado de cometer una serie de violaciones y abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años, en un pueblo denominado Tassenier, en la región de Franco Condado, en el este de Francia. Se desempeñaba como profesor de un colegio técnico, es viudo y tras la muerte de su mujer se hizo cargo de su hijastro, a quien incluso adopta legalmente, aunque el menor siempre mantuvo el apellido de su madre. Tiene un hijo que cuando comienza todo esto aparentemente tenía 12 años. Y él entonces viola sexualmente, sistemáticamente a su hijo, interviene en terceras personas, prostituye a su hijo, en fin. ¿Esto una vez que la madre fallece? ¿Empieza...? Aparentemente después que fallece la madre. Ese es el antecedente que tenemos nosotros. Según la investigación francesa, tras la muerte de su mujer, Arnaud Monier instala en su casa un verdadero centro de entretención para niños, con el fin de atraer a los amigos y amigas de su hijo. Hijos de familias con problemas sociales graves, los padres son cesantes, son alcohólicos, y los niños, digamos,
llegan donde Arnaud Monnier, que le ofrece un lugar de acogida donde se divierten y organiza fiestas. Él se aprovecha sexualmente de todos ellos. Los relatos de los menores son francamente indescriptibles, siniestros e irreproducibles. La verdad es que hacíamos fiestas, pero no de drogas como dicen las víctimas. En lo que tiene relación con quien tenía 19 años en el momento de los hechos, quiero decir que ella era muy cercana a mí. Hubo besos que eran con consentimiento. Tras ser interrogado en junio de 2023 por la policía francesa respecto a estos hechos, Arnaud Monnier prepara sus maletas y rápidamente emprende la fuga. La huida es francamente de película. Toma a su hijo, de 14 años, se suben al auto que él tenía y cruzan toda Francia de este a oeste y llegan a España. No hay control migratorio entre Francia y España. Y llegan directamente al aeropuerto Barajas, en Madrid. Abandonó su trabajo y sacó del colegio al menor sin dar aviso. Un viaje de Francia a España que duró 17 horas, solo con una parada en medio de la carretera. Según la investigación, para evitar el ingreso a hoteles que encendieran la alerta respecto a su paradero. Y llegan al aeropuerto de Barajas, en Madrid, y él compra 2 pasajes desde Madrid a Santiago. Y cuando van a embarcar, se da cuenta que el pasaporte de su hijo está vencido. Entonces, ¿qué hace? El buen padre de familia. Igual se viene a Chile y le compra otro pasaje de avión a su hijo y lo embarca en un vuelo Madrid-París. Lo devuelve. Y lo devuelve. Y llama a un hermano de él, a un hermano de Monnier, para que lo vaya a buscar. Y al hijo de 14 años lo deja abandonado. Y él se viene a Chile solo. El francés ingresa a territorio nacional como un turista más en junio de 2023. Acá intenta burlar la justicia de su país tras corroborar por internet que Francia no mantiene un tratado de extradición con Chile. El problema es que no averiguó lo suficientemente bien respecto a nuestra política internacional. Por expresa disposición del Código Procesal Penal, la ley establece que la extradición será factible habiendo un tratado con el país requiriente o bien por la vía de los principios generales del derecho internacional. Como son, por ejemplo, el principio de doble incriminación, es decir, que el delito o los hechos que se persiguen deben ser delitos tanto en el país, en el Estado que requiere y en el Estado requerido. Hay que respetar el principio de gravedad. Se extradita por delitos que esencialmente tienen una pena asignada mayor a 1 año y debe tratarse de delitos que son comunes, es decir, de delitos que no son políticos. Bajo ese principio de cooperación que Chile ya había tenido con Francia por el conocido caso de extradición del chileno Nicolás Cepeda, hoy condenado por el homicidio cometido en ese país en contra de Narumi Kurosaki, Arnaud Monnier tenía los días contados en nuestro país. Y finalmente Francia, a través de una coordinación entre Interpol París e Interpol Santiago, logran tener antecedentes de que esta persona efectivamente podría seguir acá en Chile, ya que había tomado ese vuelo el año anterior, y se concreta esta notificación o alerta internacional roja a través de Interpol. Según las primeras indagaciones, previo a su fuga, el francés habría contactado a una chilena de 53 años con residencia en La Serena a través de redes sociales. Su objetivo, presumiblemente, tener un destino en nuestro país. Finalmente, Arnaud Monnier se instala en La Serena y por algunos meses su plan le resulta. Con la alerta roja de Interpol París plenamente vigente, instala un negocio de pizza en su domicilio, conoce a una chilena y en menos de 4 meses contrae matrimonio con ella, posiblemente, según la investigación, para extender su visa. Bueno, él llegó a mediados de año, fines de junio, los primeros días de julio. Coincide con la fecha que él llega a Chile. Claro, nosotros básicamente nos enteramos porque llamaba la atención por ser francés. Él tenía su emprendimiento, vendía pizza acá, tanto en la comunidad como hacia afuera. Un emprendimiento que la pareja comenzó en conjunto luego de que la mujer renunciara a su trabajo como secretaria de un centro odontológico serenense. Él en Francia había vendido una casa, una propiedad y tenía dinero
Parte de ese dinero la policía francesa se lo incauta, se lo decomisa. Pero una parte de ese dinero él se la trae a Chile. Quiero imaginar que la chilena no conocía su historial. Quiero imaginarlo, pero la verdad que no lo sé. Tras concretarse el matrimonio con la chilena, la Oficina Central Nacional Santiago de Interpol da con el paradero del francés. La PDI comenzó a llegar acá a la comunidad. Ya empezó a pedir información. Nosotros por procedimiento, al no tener una orden, no podían ingresar. En plena coordinación con Interpol París, la PDI detiene a Arnaud Monnier a unas cuadras de su domicilio mientras repartía pizzas. Intentamos contactarnos con la mujer, pero visiblemente estaba muy afectada. Francia solicitó al Ministerio Público chileno interrogarla y, según lo que pudimos constatar en su declaración, habría sido completamente engañada por el francés. Un mensaje enviado a sus clientes da cuenta de esta situación. Al igual que ustedes, conocí a un hombre respetuoso, amable y educado. Me enteré por parte de mi familia del caso de él y mi familia estaba preocupada por mi integridad física y mental. Por este hecho, pedí mi cese de convivencia y posterior tratando de divorciarme, ya que lo dejaron detenido para extraditarlo a Francia. Les pido que por favor no dejen de apoyarme en comprar mis pizzas, ya que dejé mi trabajo por obra de mi ex esposo y es mi único sustento económico. El Estado francés también solicitó la realización de diligencias, la toma de declaraciones y la incautación de algunos dispositivos tecnológicos, diligencias que se realizaron y que ya están siendo puestas en conocimiento del Estado requiriente. Francia de inmediato comienza el proceso de solicitud de extradición a través de su embajada. La Corte Suprema recibe la carpeta investigativa del caso y la Fiscalía Nacional se hace parte en representación de los intereses del Estado requiriente. Fueron 2 juicios de extradición. Hubo un primer juicio en el cual Francia pidió la extradición por 18 delitos diferentes contra distintas víctimas. Todo del ámbito sexual. Mire, es como que hubiese sido todo el catálogo de delitos sexuales de nuestro Código Penal. En ese primer juicio, Arnaud Monnier desiste de su derecho a guardar silencio. En exclusiva, Chilevisión Noticias tuvo acceso a su declaración. Tengo que precisar que las familias de todas las víctimas tienen necesidades financieras. Por ejemplo, el papá, que se dice que es una víctima de un intento de violación, necesita dinero. Los padres está en el mismo caso. Él dice que él es víctima de un complot, que él es víctima, que todos los cargos son falsos, que él jamás ha tocado a nadie sexualmente, ni a su hijo, ni a todos estos menores, digamos. En el segundo proceso de extradición, él ahí sí mantiene su derecho a guardar silencio. De esos 18 delitos que se le imputan en el primer juicio de extradición, el ministro de la Corte Suprema acoge 17. Uno de ellos quedó excluido por falta de pruebas. Por el principio de especialidad, Francia solo podrá condenarlo por los abusos y violaciones que autorice nuestro tribunal. El desarrollo del caso en Chile ha impactado a los medios de comunicación en Francia, que ya han logrado recabar información y algunos testimonios. Il vivait depuis quelques années, il vivait dans une grande maison en pierre au milieu du village, il se mélangeait pas trop avec les gens. Il y avait déjà des histoires à l'époque avec certains jeunes, c'est-à-dire que, alors on n'a pas les détails, mais visiblement il utilisait sa position, son statut pour attirer ses victimes et abuser d'elles. Por si no fuera suficiente con lo ya investigado, mientras Arnaud Monnier se encontraba recluido en el módulo de máxima seguridad del centro penitenciario en La Serena, Francia sumaba a su investigación nuevas víctimas y solicita a la Corte Suprema agregar a la extradición 8 delitos más por violaciones a menores que habrían ocurrido hace más de una década. Los relatos de las víctimas son realmente crudos, digamos, realmente crudos. Ellas relataban de que estaban muertas de miedo, que no les daba para salir arrancando, no les daba para pedir auxilio. Entonces, claro, nosotros pudimos entonces demostrar que había intimidación. Y resulta que habían 5 de los delitos por los cuales pedía Francia, que en Chile estaban prescritos. La Corte acoge los otros 3 delitos vigentes y concede la extradición, la que se concretó hace algunos días cuando la delegación policial francesa vino a buscarlo con múltiples medidas de seguridad.
Alors on a eu un échange rapide avec la procureure de la République de Lons, qui nous a bien sûr confirmé les informations qui avaient été révélées par la presse chilienne, confirme également qu'il allait être là dans les jours à venir interrogé et sans doute mis en examen, et qu'il allait probablement également être écroué, c'est-à-dire incarcéré, le temps que l'enquête se poursuive. En Chile, Arnaud Monnier no registra hasta ahora denuncias en su contra. Solo mantiene una anotación por protagonizar una riña en un bar en La Serena. Ahora, en Francia, enfrentará a la justicia por 20 delitos de connotación sexual en contra de menores de entre 12 y 17 años y arriesga una condena de 400 años de cárcel.